Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Vengo realmente a servirles en lo que pueda y conocer a Dulam y escuchar a increíbles oradores como Gustavo Falcón y Esteban Grassman. Qué buen mensaje de Gamaliel ahorita. Wow. Me voy a quedar con esa. Higueras dan higos, gracia da gracias. Tuiteen eso, por favor, tuiteenlo, no sean gachos, es su pastor. Qué buen mensaje. Y vengo, como les digo, a servirles. Y la mejor manera que yo sé servir es comunicando la palabra de Dios. Entonces tengo una palabra para ustedes que me emociona mucho. Es algo muy nuevo en mi corazón y muy fresco, y también como que la flama está todavía en su punto. Entonces quiero dárselos. ¿Está bien? No, está bien, ya es libre ahorita. Esto está chido. Yo creo que hay una gran carencia de una cosa en la iglesia hoy en día. Me toca visitar docenas y docenas de iglesias al año, cientos de iglesias a lo largo de los años, y predicar a jóvenes y adultos y hombres y una vez mujeres, y eso fue un poco incómodo. Pero algo que sí he visto, y yo sé que voy a sonar como el predicador típico que llega y este es el problema de esta generación y toda esa cosa, pero sí he notado una carencia, especialmente en mi vida, y luego la empecé a ver en los demás. No sé si te ha tocado eso, donde lo ves en tu vida y luego lo empiezas a ver en otros. Por ejemplo, si necesitas una casa en renta, es cuando más ves casas en renta, pero nunca les puedes alcanzar. Siempre son muy caros. O quieres cierto carro y es cuando lo empiezas a ver en todos lados porque lo estás buscando. Y encontré algo en mi vida y empecé a buscarla en otros lugares, y ha sido muy difícil. Y creo que la carencia que veo en la iglesia ahorita, el 2019, es sabiduría. Sabiduría, que creyentes crezcan en sabiduría, que anhelemos sabiduría. Porque ves, anhelamos pantallas y cool y skinny jeans y conferencias, pero no veo a mucha gente anhelando sabiduría. Entonces yo lo vi en mi vida y empecé este año a realmente tomar muy en serio mi búsqueda en la Biblia y mi búsqueda en Dios, de encontrar más sabiduría, de hacerme, como dice Proverbios, aún más sabio, de crecer en esto y aprender, porque realmente creo que no hay nada más valioso. Claro, la presencia de Dios y claro, una relación con Él, pero justo después de eso, la manera que quieres manejar tu vida es con sabiduría. ¿Quieres sabiduría para tus relaciones? ¿Quieres sabiduría para tus finanzas? ¿Quieres sabiduría para tus hobbies y tu vida? Queremos sabiduría en nuestras vidas. Pero antes de entrar a lo que yo quiero llamar la introducción de sabiduría, tenemos que hacer esta diferencia. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Inteligencia, yo lo definiría así. Inteligencia es la habilidad de encontrar la respuesta correcta. Eso es inteligencia. ¿Y cómo encuentras la respuesta correcta? Depende de cada quien. Cada quien tiene diferente inteligencia. La persona que está a tu lado, seas más inteligente o no tan inteligente. Entonces puedes crecer en inteligencia y cada quien lo hace de diferentes maneras. Conozco a gente que son buenos para procesar, y es la manera que son inteligentes, procesan las cosas. 2 más 2, entonces le hacen pues 1, 2, más 2, 1, 2, es igual a 1, 2, 3, 4. Y sacan las respuestas. Esta gente es brillante. No tienen que leer el libro para entender el libro. Otras personas son inteligentes porque tienen buena memoria. Entonces si les dices algo, se acuerdan de la respuesta. Entonces si tú les explicas, 2 más 2 es igual a 4. Entonces para la otra que está en su examen, 2 más 2, sí, yo me acuerdo que la maestra dijo 4, ¿no? Y sea como tú procesas inteligencia, qué bueno, felicidades. Si eres inteligente, qué chido. Pero ser inteligente no es lo mismo que ser sabio.
Sabiduría yo lo explicaría así. Sabiduría nos da opciones. Y ahí te lo voy a desempacar un poco más. Inteligencia es la habilidad de encontrar la respuesta correcta. Sabiduría nos muestra opciones. Yeah. Hay varios libros en la Biblia que se dedican a la sabiduría. En la cultura judía, sabiduría era más precioso que el oro puro. Entonces ves varios libros de sabiduría, libros como el famoso Proverbios, que es donde vamos a estudiar ahorita. Libros como Job. Job es un libro de sabiduría. Es la historia de un vato que le va muy mal por los primeros capítulos y luego son sus amigos dándole sabiduría, aunque no aplica a su situación. Pero no le quita el hecho de que es sabiduría. No aplica, es sabiduría mal aplicada porque nada de sus respuestas realmente diagnosticaban el problema. Su sabiduría, aunque es sabiduría, no aplicaba. Es como, me duele un montón mi estómago. No, pues échate Vaporú para poder respirar mejor. No funciona así. Pero no le quita el hecho de que Vaporú funciona de acuerdo a la situación donde estás, en la que te encuentras. Entonces tenemos que... Y luego hay otros libros como Eclesiastés, que es un poco más filosófico, pero también hay mucha sabiduría ahí. Jesús habló sabiduría y lo vemos esparcido en toda la Biblia, esa búsqueda de sabiduría. El libro de Proverbios comienza así, Proverbios 1, versículo 2 en adelante nos dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¿Quién quiere eso? Todos. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios, estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces empecé a estudiar el libro de Proverbios. Lo empecé a devorar vez tras vez, tras vez, tras vez. Y creo que lo leí, 15, 16 veces en como un mes. Literal, no leí nada durante ese mes. Dejé toda mi trilogía mi saga de Harry Potter por un rato. Y empecé a leer Proverbios sin parar. Y para ubicarte con Proverbios, porque puedes leerlo como tweets, ¿no? Son frase tras frase tras frase. Y están chidas las frases, pero si entiendes el contexto, lo que está pasando en el libro, es mucho más interesante. Hay personajes en el libro de Proverbios. Los tres principales, número 1 siendo la sabiduría. La sabiduría es una mujer. Mujeres, come on. La sabiduría es una mujer. Y es una mujer que de hecho parece ser como casi una entidad misma. Porque tiene su carácter. Tiene su sazón, no sé. Es doña, fácil. No nomás es una mujer, es una doña. Y de hecho el libro de Proverbios la describe como si estuviera a un lado de Dios en la creación misma, susurrándole: haz esto, haz esto, haz esto. Pero en el libro de Proverbios es una mujer, y como la mayoría de las mujeres, a la sabiduría le encanta decir: te lo dije. Le gusta andar mandando. Le gusta andar llegando. Haz de cuenta, si yo pudiera hacer algún gesto para describir quién es sabiduría, yo haría eso. Eso es sabiduría. Y sabiduría llega para decir: haz esto, no hagas esto. Y cuando la desobedeces, te dije que te iba a ir mal. Y luego los otros dos personajes son el sabio y el necio. El sabio es obviamente el mandilón que le escucha. Y luego está el necio. El necio es interesante porque el necio
también tenemos que hacer la diferencia entre un necio y un tonto, pues no son lo mismo. Se nos confunden esas dos palabras y pensamos en un necio como un tonto, por lo tanto nadie aquí es un necio. Pero un necio es alguien que entra a un ciclo de vida y no puede salir de él. Es el que sigue chocando y dice, ¡ay! Todos manejan mal. Es el que sigue cometiendo los mismos errores, pero nunca aprende. Es el que se enoja cada rato, pero no descubre la raíz de su enojo. La oración del necio es perdón, 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 perdón. Ay, perdón, perdón, perdón. Y esa es la cosa. Inteligencia nos da la respuesta, ¿no? La habilidad de encontrar la respuesta. El problema, como argumentó tan bien Pastor Falcón hace rato, es que el mundo siempre es dinámico. La vida cambia. La vida no es un fijo A al B, es un baile. Y por lo tanto el espíritu es lo mismo. Jesús dijo, esto del espíritu es como el viento, nunca sabes de dónde viene y nunca sabes a dónde va. Y la vida es de la misma manera. Piensas que vas a la derecha y algo sucede y te vas a la izquierda. Y tienes que reacomodarte a la situación en la que te encuentras. Entonces, lo malo de encontrar la respuesta ahorita y aferrarte a esa respuesta es que a lo mejor mañana ya no aplica. Y te encuentras de la misma manera que los amigos de Job, hablando con Job, diciéndole sabiduría que no aplica. Por lo tanto, no son sabios, son necios. Ese es el peligro, porque puede ser alguien bien inteligente. Yo argumentaría que los más inteligentes son los que están en peligro de convertirse en necios. Porque encuentran una respuesta hoy, pero si no entienden que la vida es dinámica, se aferran a cómo hacer las cosas hoy y mañana ya no les va a servir. Por lo tanto, necesitamos sabiduría a un lado que nos diga, no, a lo mejor funcionó ayer, pero no va a funcionar mañana. O a lo mejor funciona mañana, pero ahorita no. ¿Están conmigo? Entonces, si entendemos esto, vamos entendiendo los personajes. El necio es el que se traba en un ciclo de vida y no puede salir. El sabio es el que humildemente escucha a la sabiduría, que es un regalo de parte de Dios. ¿A qué me refiero con que la sabiduría da opciones? Pues el necio es el que entra a un ciclo y solo camina por ese ciclo. Y sabiduría llega para interrumpir el ciclo y decir, no tienes que hacerlo de la misma manera siempre. Puedes ir por aquí o por allá. De hecho, para explicarlo mejor, hace unos meses atrás me hicieron una entrevista en un podcast. Y yo creo que para atraer gente a escucharlo, empezaron a hacerme preguntas muy polémicas, controversiales, cosas que me van a meter en problemas. Y yo sabía luego. Y empezó a empujar, y es un buen amigo. Entonces después hablamos y le dije, hey, te pasaste de lanza. Pero una de sus preguntas fue, hey, ¿tú crees que la Biblia se contradice? Ahora, si yo nomás me paro aquí y digo, oigan, la Biblia se contradice, nos vemos. La mayoría de ustedes me van a llamar hereje. Pero yo he leído la Biblia y sé que la Biblia se contradice. Entonces en el momento le dije, mira, sí, la Biblia sí se contradice. Eso no le quita validez y verdad a la Biblia. Es más, podrías decir que se contradice y eso mismo la complementa. Pero sí se contradice. ¿Les enseño? ¿Sí? Les puedo enseñar Proverbios. Ojalá y me hubiera sabido este versículo. Fue como a la semana que encontré este versículo y dije, hubiera sido buenísimo sacar esto.
Proverbios 26:4. ¿Cuál es la primera palabra de ese versículo? Todos en voz alta, 1, 2, 3. Dice no respondas ¿qué? A los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. ¿Quién diría amén? Pues cuando alguien te escribe algo en Facebook, no les argumentes. Alguien dice algo del presidente, del calentamiento global, del transgénero. No te metas. ¿Para qué meterse en esos asuntos? La Biblia claramente dice: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Alguien puede decir: esa es una respuesta bíblica. Si te encuentras con alguien debatiéndote y es un necio, nada más quédate callado. Próximo versículo, por favor. Algo está mal. Su Biblia aquí en Adulam es hereje. A ver, verso 4 otra vez. Verso 4 dice: no respondas a los argumentos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Versículo 5, el próximo. Responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. ¿Eso es una contradicción, sí o no? Entonces, respóndanme esto. ¿Cuál es la respuesta bíblica cuando te encuentras argumentando con un necio? ¿Le respondes o no? Pues yo nomás me voy con lo que dice la Biblia. Pues ¿qué es lo que dice? En uno dice: no le respondas. En el próximo dice responde. ¿Por qué? ¿Ves? Esto no es un accidente. El que estuvo detrás de Proverbios supo muy bien lo que estaba haciendo en poner esos dos versículos uno al lado del otro. Eso no es un accidente. Nos demuestra cómo funciona la sabiduría. Cuando te encuentres argumentando con un necio, respóndele o no. ¿Están conmigo? Porque la sabiduría va cambiando de acuerdo a la situación. Porque a veces le respondes, a veces no. Y por eso tenemos que tener nuestro oído escuchando a señora sabiduría que está atrás de nosotros. Respóndele ahorita mismo. O no le respondas, un necio. Eso no nomás funciona con responderle a los necios. Tenemos debates interminables en la iglesia y son asuntos grises. ¿Debería de escuchar música secular, sí o no? Pues sí y no. ¿Están conmigo? ¿Debería de tomar alcohol, sí o no? Pues no y sí. ¿Debería de bailar en la próxima boda de tal hermano? Algunos no. Porque es sí o no. No hay respuesta bíblica. Por lo tanto, es que anhelamos como seres humanos: nomás dime si sí o no. Pero la Biblia nos da tanto espacio para ser sabios. El necio es el que se aferra a: nunca respondas a los argumentos absurdos de los necios. Ese es un necio. Porque a veces es tiempo de levantar la voz y hay otras veces donde te quedas callado. Por lo tanto, necesitamos sabiduría. Para manejar la vida se requiere sabiduría. Para llevar tu trabajo necesitas sabiduría. ¿Cómo debes de tratar a la mujer? Con sabiduría. ¿Cómo debemos de criar a nuestros hijos? Con sabiduría. El momento en que todo es blanco o negro, rígido, se va a romper todo, se vuelve necio.
y hay grandes consecuencias para el necio. Entonces, ¿dónde adquiero la sabiduría? Pues Proverbios 9 nos dice que la sabiduría prepara un gran banquete y nos invita: vengan y cenan conmigo, platiquen conmigo. Y empecé a realmente, como les dije, leí Proverbios quién sabe cuántas veces, y encontré algunas mesas donde se encuentra la sabiduría. Les daría todos los versículos, pero ya me estoy acabando el tiempo nomás con mi premisa. Entonces quiero adelantarme, ¿está bien? Confíen en mí, la mayoría están en Proverbios 11, si quieren confirmar todo lo que estoy a punto de decir. Pero la sabiduría llega de imprudente a diferentes mesas. Y la primera mesa que yo argumentaría que se encuentra la sabiduría es en la mesa de generosidad. Es cuando te sientas y das. Proverbios nos dice: el que anima será reanimado. Y no entiendo esto, porque hay realmente un misterio de que recibes más al dar que al recibir. No lo puedo explicar, es un misterio, es una de esas cosas del reino al revés, ¿no? Tienes que morir para poder vivir. Pero hay algo al dar que tú recibes. Si tú quieres sabiduría en tu vida, da sabiduría a otros, regálala a otros. A lo mejor podrías salirte de tu ciclo de lujuria si empiezas a hablar con tu hijo acerca de lujuria y tratas de darle sabiduría a tu hijo acerca de lujuria. A lo mejor si te sientas y aconsejas a una amiga, por alguna razón tú creces en sabiduría por estar tú aconsejando libremente a los demás. No a base de opinión, sino voy a dar lo que yo sé, mis experiencias de vida, mi conocimiento, lo que yo creo que es verdad, se lo voy a dar a alguien más. Estuve en una conferencia ahí. Yo no, se me hace súper mala onda pararme aquí arriba y predicar y luego argumentar desde el púlpito con otro orador. Pero hay veces que voy a conferencias y predica a alguien y yo no estoy para nada de acuerdo con lo que están enseñando. Y me tengo que aguantar las ganas al subirme acá arriba y decir: oigan, todo lo que él dijo, mentiras. Me lo aguanto, no lo hago, me quedo callado, yo nomás hago mi cosa porque quiero honrar a la casa donde estoy. Pero una vez me invitaron a una conferencia y había 9 pastores predicando en esta conferencia. Todos ellos parecían pastores o contadores, una de las dos, ¿no? pero ahí estaban. Perdón. Y estaba yo, que parezco chopper, ¿no? O lo que sea. Y nos subimos, éramos 9 en total, entonces eran 8 ellos. Y nos subimos y nos empiezan a hacer preguntas los jóvenes a los 9 que estamos en la plataforma. Entonces te imaginas el caos, ¿no? De gente haciendo una pregunta y 9 vatos tratando de responder una pregunta y todos con opiniones muy fuertes. Entonces yo la mayoría de este tiempo estuve callado. No quería argumentar con alguien desde la plataforma. Entonces, a menos de que haya sido directo a mí, yo no hablaba. Hasta que una muchacha levanta la mano y no sé, mi corazón en cuanto la vi, no sé, había algo como, ella es especial. Había algo como sentimiento de hermano mayor hacia ella. Y ella levanta la mano y dice: ¿cómo le hago para enamorarme más de mi Biblia y aprender más de mi Biblia? Y dije: qué buena pregunta. Entonces uno de esos vatos de acá, ahora los voy a difamar, levanta la mano y dice: yo. El primer vato empieza con simples herramientas. Empieza a decir: no, pues en tu celular hay aplicaciones para que la puedas leer y es bueno tener una guía
como Juan, puedes leer Juan y hay diferentes discipulados, pero no le enseñó cómo enamorarse, nomás le dio herramientas para leerlo. Próximo vato empieza como que, ¿sabe qué dijo? No me acuerdo muy bien. Nada muy valioso. El tercero me enojó tanto, porque sacó una cita que detesto, de D.L. Moody, un teólogo muy famoso, que dijo: esta palabra, el pecado te mantendrá lejos de este libro y este libro te mantendrá lejos del pecado. Y este vato se le ocurre decir a una muchacha de unos 14 años, básicamente, no amas la Biblia porque estás en pecado. Y yo dije, Entonces yo levanté la mano. Denme el micrófono, sí. Y tomo el micrófono. Le digo, si tú quieres aprender la Biblia, quieres aprender más, quieres crecer en ella, quieres enamorarte más, Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos. Y el 12º paso tiene mucha sabiduría. El 12º paso nos dice que no tienes nada de los 11 pasos. Básicamente el 12º paso es: no lo tienes hasta que lo das a otros. Entonces le dije, mira, si tú quieres crecer en la Biblia, ponte en alguna situación donde tú la tienes que enseñar, porque nada te va a hacer crecer más que darla a otros. Eso te va a forzar a leerla. Entonces yo dije, nadie acá arriba leería la Biblia como la leen si no tuvieran que predicar los domingos. Están todos estos vatos. Pero yo yo no leería la Biblia, no la estudiaría si no tuviera que darla a otros. ¿Quieres sabiduría? Ponte en la mesa de generosidad. Ponte en una situación donde ahora es responsabilidad tuya dar sabiduría a alguien más. Hazlo con tus hijos, hazlo con tus amigos. Siempre en humildad, no llegues y, oye, yo creo esto, porque muchos tenemos opiniones chismosas. Pero dalo a otros, y algo acerca de generosidad hace que sabiduría llegue y, hey, ¿de qué andan hablando? Yeah. Sí, escúchalo, Empieza ahí. La segunda mesa, donde llega la sabiduría de imprudente, es la mesa de vulnerabilidad. Si es la mesa que da, es la mesa que dan y reciben. Ese es el movimiento de las palabras, de todo. Y lo que sucede en esta mesa, no sé, déjalo digo así: no hay nada que atrae el Espíritu de Dios, en mi opinión, que una persona vulnerable. Yo me animo a decirlo así, ya que Falcón predicó, entonces yo también quiero decir algo controversial. Te he echado demasiada carrilla, no manches. Yo lo diría así. Yo creo que el Espíritu de Dios está más presente en una conversación entre dos personas vulnerables en el bar que dentro de la iglesia con gente cerrada. Porque no hay nada, hay algo acerca de la vulnerabilidad. Es como atrae al Espíritu de Dios como polilla a la llama. Más tiene que estar. Escucha que alguien empieza a abrir su corazón y a exponer sus fallas y sus miedos y sus dificultades. Proverbios lo dice así: sabiduría se encuentra en la multitud de consejeros. Y si tú quieres sabiduría, tienes que poder abrir tu corazón y decir: aquí estoy, necesito ayuda con mi matrimonio, necesito ayuda con mis finanzas, te muestro los números,
Y hay algo, ¿sabes cuál es el anti-espíritu? El espíritu anticristo o antihumano o anti-vulnerabilidad. Se llama chisme. Chisme es la versión satánica de vulnerabilidad, porque es la versión que apunta los errores de otros y expone a otros y desnuda a otros sin que ellos tengan la oportunidad de defenderse. Vulnerabilidad es lo opuesto, es cuando tú abres tanto tu corazón que ya no tienes la oportunidad de defenderte a ti mismo. Y hay algo acerca de vulnerabilidad que sabiduría llega y le encanta estar presente y nomás hablar. La tercera mesa, yo lo llamaría, primero es generosidad, es donde das. Vulnerabilidad es más un diálogo. Das, recibes, enseñas, te enseñan. Y la última yo lo llamaría la mesa de humildad. Esta es la mesa donde no hablas. Tú llegas y te callas y escuchas. Es muy similar a lo que están haciendo en este momento. Qué bueno que no hay nadie hablando ahorita, interrumpiendo mi mensaje. Sino este es un diálogo de aquí para allá y tú humildemente estás sentado, escuchando y recibiendo. Lo que pasa aquí es que recibes humildad recibes sabiduría que no sabías que necesitabas. Ni sabías. Allá en vulnerabilidad, ahí es donde dices, necesito sabiduría con mis finanzas. Aquí te sientas y dices, soy un libro abierto, soy oídos abiertos, soy corazón abierto, dime lo que sea. Pero sucedió algo interesante cuando se inventó la televisión. Se me fue su nombre ahorita, pero un filósofo famoso en los 70s empezó a hacer una campaña fuerte en contra de la televisión. Su argumento no era en contra de entretenimiento en sí, sino categorizó televisión como algo que él llamaba comunicación fría, información fría o comunicación fría. Y él estaba preocupado con cómo iba a moldear el cerebro de las masas, de cómo íbamos a aprender en el futuro. Porque su punto fue, comunicación fría es información siendo dada y tú no tienes que poner atención, no tienes que abrir tu corazón, no tienes que abrir tu mente, tus oídos para recibirla. Por ejemplo, ¿quién ha ido al cine y a media película sacas tu celular a checar redes sociales? Qué raro, ¿no? Que pagamos dinero para ir al cine a ver una película y estamos en media película y tú sacas tu celular para estar distraído con esto. No detiene la película sigue dando. Noticias, puedes sentarte y ver las noticias, siéntate y ves CNN o lo que sea, y tú puedes distraerte. Tu mente se va para diferentes lados y no recibes. Yo argumentaría que una predicación es muy similar. Es información fría. Es la razón que la mayoría de predicadores gritan para que los escuches, porque se sienten inseguros. Yo lo siento. Me paro aquí y veo gente nomás o en sus celulares o platicando y ¿quieres decir algo? Y él decía, esto va a arruinar la manera de aprender del futuro y gente va a dejar de leer. Ese era su punto principal. Pues como profeta moderno, 0.5 mexicanos leen un solo libro al año. Porque estamos acostumbrados que nomás nos tiren información en la cara en vez de invertirle para recibir información. Cristianos no son la excepción.
Y puedes decir todo el día que tú lees tu Biblia. No te creo. ¿Por qué? Porque existe televisión. ¿Por qué leeríamos la Biblia si no más puedo escuchar un podcast? ¿Por qué leería la Biblia si no más puedo ir a YouTube, poner predicación de paz y me sale Cash Luna y me predica? Punto 5 de mexicanos leen un solo libro al año. What? Estamos en esa. La diferencia de comunicación fría, el lado opuesto era comunicación caliente. ¿Qué es comunicación o información que tú no vas a recibir a menos de que le pongas todo tu enfoque? Y eso es donde es importante no escuchar el audiolibro de la Biblia, no escuchar a otros hablar de la Biblia. Aunque yo entiendo todo eso, yo necesito gente que me explique la Biblia para poder entenderla. Entiendo eso. Tengo un podcast, quiero que todo el mundo lo escuche, ¿me entiendes? O sea, no estoy en contra de eso. Sin embargo, sé que mucha gente se pierde de sabiduría porque no son humildes suficientes para quedarse callados y leer. ¿Sabes qué sucede cuando lees? Necesitas ponerle toda tu atención. A todos nos ha pasado. Leíste un párrafo entero y ¿Qué leí? Y tienes que regresar a leerlo. ¿Está entendiendo a lo que me refiero? Televisión es información nomás siendo dada. Si lo ignoras un segundo, te perdiste de todo. Leer es lo opuesto. Si te distraes por un momento en tu cabeza, tienes que regresar al mismo renglón para empezar de nuevo. Y hay algo acerca de esa humildad de decir, yo voy a buscar, me voy a quedar callado. Porque es la otra cosa que sucede. En una predicación, a pesar de que a lo mejor tú no me estás contestando a mí, a lo mejor eres como yo, donde yo me puedo sentar en una silla en medio de una predicación y llevar todo un argumento en mi cabeza, de todas las razones de por qué eso no es cierto, de por qué eso es una mentira, es blasfemia. Y traigo todos mis argumentos y tengo todo un diálogo en mi cabeza con el predicador. Eso no es humildad. Y si queremos sabiduría, tenemos que poder callarnos, poner atención y saber, hay mucho por aprender y hay mucho de qué crecer. No hay nada en el mundo que deberías de anhelar más que la sabiduría. Dinero sin sabiduría es como gente que se gana la lotería y terminan muriendo pobres porque no sabían manejar el dinero que les cayó en el bolsillo. Una relación, 50% de matrimonios terminan en divorcio. Creo que es como 79% tienen algún tipo de infidelidad. Es más que una relación. Yo quiero sabiduría antes de tener una relación. ¿Para qué quieres un buen trabajo si no tienes sabiduría? Porque cuando lleguen esos momentos, cuando no sabes si es picarle al A o al B, picas al B y explota toda la planta nuclear, ¿no? Como creyentes debemos de anhelar otra vez la sabiduría. Y mi meta esta mañana fue por lo menos crear el antojo, que se te antoje crecer. Ahí hay 3 mesas, puedes ir y practicarlas. Dices, necesito sabiduría en esta área, es la mesa para ti, sé vulnerable con alguien. Dices, pues quiero crecer porque gente me está escuchando, dalo, vas a crecer en sabiduría. Si tú ni tienes idea dónde puedes crecer en sabiduría, sé humilde, siéntate, escucha, lee tu Biblia. No la vas a entender. Está bien, hay monstruos y fantasmas y Dios hace cosas extrañas. Le pide cosas muy extrañas a profetas.
Como cocina sobre estiércol humano. What? ¿Qué es esto? Lee tu Biblia, descúbrelo, aprende. Yo estoy seguro, yo estoy convencido de que no todo cristiano debe de ser teólogo, pero diría esto: no ser teólogo no es nada que presumir. Yo no sé nada de Dios. Entonces, ¿por qué crees en Él? ¿Por qué no quisieras crecer en Él? Crecer en saber quién es Dios. Los dejo con eso. ¿Va? Déjame orar por ustedes.